Imagina por un momento una colina embarrada, el cielo cubierto de nubes y una multitud que ha caminado durante horas bajo la lluvia. Hombres, mujeres y niños, creyentes y escépticos, periodistas y curiosos. Nadie está allí por casualidad. Es 13 de octubre de 1917. Estamos en Cova da Iria, Fátima, Portugal. Ante ellos, 3 niños humildes, Lucía, Francisco y Jacinta, han anunciado durante meses que algo extraordinario ocurriría ese día. No piden dinero, no prometen espectáculo. Solo repiten un mensaje sencillo: la Virgen hará un milagro para que todos crean. La lluvia cae con fuerza. El barro llega a los tobillos. Algunos se burlan. Otros rezan el rosario en silencio. La expectación es total. Y entonces, cerca del mediodía, la lluvia se detiene. Las nubes se abren de forma repentina y el sol aparece como nunca antes lo habían visto. No hiere la vista. No quema. El disco solar comienza a girar sobre sí mismo, lanzando destellos de colores que iluminan el paisaje, las personas, la tierra empapada. De pronto, el sol parece desprenderse del cielo y precipitarse hacia la multitud. Hay gritos. Gente que cae de rodillas. Otros lloran convencidos de que ha llegado el fin del mundo. Muchos rezan en voz alta, piden perdón, se confiesan allí mismo. Y en cuestión de minutos, todo termina. El sol vuelve a su lugar. El cielo se aclara. El suelo, antes embarrado, está seco. La ropa, completamente empapada, también. Más de 50.000 personas han visto algo imposible de ignorar. No ocurrió en secreto. No fue una visión privada. Fue un acontecimiento público, anunciado con antelación, observado por creyentes y no creyentes por igual. A partir de ese momento, Fátima dejó de ser un lugar desconocido. Y el mundo comenzó a preguntarse: ¿qué ocurrió realmente aquel día? Lo ocurrido aquel 13 de octubre no quedó solo en la emoción del momento. Porque si algo distingue al milagro del sol de otros relatos extraordinarios, es que fue contado por quienes no querían creer. Entre la multitud había periodistas, intelectuales y declarados anticlericales. Portugal vivía entonces un clima político abiertamente hostil a la Iglesia. La prensa no era precisamente favorable a los hechos religiosos. Y, sin embargo, al día siguiente, los periódicos hablaron. El diario O Século, uno de los más importantes del país y nada sospechoso de devoción mariana, describió cómo el sol tembló, giró y pareció desprenderse del cielo. No era una crónica piadosa. Era una descripción incómoda, escrita por alguien que no podía explicar lo que había visto. Otros testigos afirmaron lo mismo desde lugares distintos, incluso a varios kilómetros de Fátima. Personas que no habían ido a ver a los pastorcitos, que no esperaban ningún milagro, levantaron la vista y observaron el fenómeno. Los relatos coinciden en lo esencial. El cambio repentino del clima. El comportamiento anómalo del sol. El miedo colectivo. Y el final brusco del acontecimiento. Y hay un detalle que se repite una y otra vez: la ropa empapada quedó seca en pocos minutos. El suelo, embarrado hasta hacía instantes, ya no lo estaba. Algo había sucedido, y no encajaba en lo habitual. Aquí no hablamos de una visión individual. No fue una experiencia interior. No fue una emoción colectiva provocada por la sugestión de una multitud. Fue un hecho observado, narrado y publicado por testigos de toda condición. Por eso, Fátima no se sostiene solo sobre la fe de unos niños. Se apoya también en testimonios que jamás habrían querido dar la razón a un milagro. Y eso nos lleva inevitablemente a la siguiente pregunta. Si tanta gente vio lo mismo, ¿puede la ciencia explicarlo todo? Cuando se habla del milagro del sol de Fátima, tarde o temprano surge la pregunta inevitable. ¿Tiene esto una explicación científica? Algunos han intentado explicarlo como un fenómeno óptico. Mirar fijamente al sol, dicen, puede provocar efectos visuales,
cambios de color, sensación de movimiento, deslumbramiento. Otros hablan de fenómenos meteorológicos poco comunes, de nubes altas, de refracciones de luz. Pero estas teorías comienzan a fallar cuando se examinan con calma. Porque no todos miraban directamente al sol. Muchos observaban el cielo, el paisaje o a la multitud, y aún así describieron el mismo fenómeno. Otros protegían la vista y vieron cómo el entorno entero cambiaba de color, no solo el sol. Además, la lluvia había cesado de forma repentina. La ropa, empapada durante horas, se secó en cuestión de minutos. El suelo, embarrado hasta los tobillos, quedó transitable. Esto no lo explica una ilusión óptica. Hay otro punto clave, la simultaneidad. Decenas de miles de personas, sin coordinación previa, narraron el mismo suceso, con los mismos elementos esenciales. La sugestión colectiva no explica por qué testigos escépticos describieron lo mismo que los creyentes. Y hay algo aún más contundente. El fenómeno fue anunciado con meses de antelación. No ocurrió de forma inesperada para luego ser interpretado como milagro. Fue prometido, esperado, y ocurrió el día y la hora señalados. La ciencia puede describir muchos fenómenos naturales, y debe hacerlo. Pero cuando se enfrenta a un acontecimiento público, masivo, anunciado previamente y con efectos físicos reales, sus explicaciones quedan incompletas. Y es precisamente esa falta de una explicación satisfactoria lo que llevó a la Iglesia a actuar con extrema prudencia, a investigar durante años, a escuchar testigos, a contrastar datos. Porque si algo no es Fátima, es precipitación. Y así llegamos al siguiente paso. ¿Qué dijo la Iglesia tras años de investigación? ¿Por qué reconoció oficialmente lo ocurrido? Después del asombro, del desconcierto y de las preguntas, llegó el tiempo del silencio y del análisis. Porque la Iglesia Católica, lejos de dejarse llevar por la emoción del momento, no reconoció inmediatamente el milagro del sol de Fátima. Pasaron años de investigación, de entrevistas, de estudio de testimonios y documentos. Se interrogó a los pastorcitos por separado. Se escuchó a testigos creyentes y no creyentes. Se analizaron los artículos de prensa de la época. Se valoraron los frutos espirituales surgidos a partir de Fátima. Nada se dio por supuesto. Finalmente, en 1930, el obispo de Leiria declaró dignas de fe las apariciones de Fátima y, con ellas, el acontecimiento extraordinario del 13 de octubre de 1917. Pero es importante aclarar algo fundamental. Cuando la Iglesia aprueba una aparición, no obliga a nadie a creer. No forma parte del dogma. Se trata de lo que se llama revelación privada. El fiel es libre de aceptarla o no, sin que eso afecte a su fe esencial. Entonces, ¿por qué la Iglesia la reconoce? Porque no encontró error doctrinal. Porque los testimonios resistieron el paso del tiempo. Porque los frutos fueron de conversión, oración y retorno a Dios. Y porque nada en Fátima desviaba del Evangelio, sino que lo reforzaba. Desde entonces, Fátima dejó de ser solo un acontecimiento histórico y se convirtió en un lugar de peregrinación, de penitencia y de esperanza para millones de personas en todo el mundo. La Iglesia no dijo, esto explica todo. Dijo algo más prudente y más profundo. Aquí no hay engaño. Aquí hay un llamado. Y ese llamado no se centraba en el sol, sino en lo que debía cambiar en el corazón del hombre. Porque el milagro del sol no fue el mensaje. Fue la señal. El centro de Fátima no está en el cielo que se movió, sino en el corazón del hombre que debía moverse. Mientras miles miraban al sol, el verdadero llamado apuntaba a algo mucho más interior, conversión. Volver a Dios. Tomar en serio la fe. Vivir el Evangelio no solo con palabras, sino con la vida. La Virgen, a través de los pastorcitos, no habló de castigos espectaculares ni de curiosidades celestiales. Insistió en lo esencial, oración, penitencia y reparación. Oración, especialmente el Santo Rosario, repetido una y otra vez como un ancla en medio del caos del mundo.
no como una fórmula mágica, sino como una escuela de contemplación, de confianza y de perseverancia. Penitencia, no entendida como castigo, sino como conversión concreta, cambiar hábitos, abandonar el pecado, reconciliarse con Dios. Un sacrificio ofrecido por amor, no por miedo. Y reparación, por los pecados propios y por los del mundo. Una llamada que recuerda que nuestras decisiones personales tienen un impacto que va más allá de nosotros mismos. El milagro del sol fue una sacudida colectiva, sí. Pero el mensaje fue íntimo, silencioso y exigente. Porque al final, la pregunta que deja Fátima no es: ¿crees que el sol se movió? La verdadera pregunta es otra. ¿Estás dispuesto a cambiar tu vida? Y ese interrogante sigue resonando hoy, más de un siglo después, con la misma fuerza que aquel día en la colina de Fátima. Y así llegamos al final de este encuentro. Aquel día, en Fátima, el sol se movió. Pero lo verdaderamente importante no fue lo que ocurrió en el cielo, sino lo que estaba llamado a ocurrir en el corazón del hombre. El milagro del sol no fue un espectáculo para alimentar la curiosidad, sino una llamada urgente a la conversión, a la oración sincera, a vivir la fe con coherencia en medio de un mundo que muchas veces ha olvidado a Dios. Hoy, más de 100 años después, el mensaje sigue vigente. No nos pide miedo. Nos pide confianza. No nos pide sensacionalismo. Nos pide fidelidad. Quizá nosotros no estuvimos en Fátima aquel 13 de octubre. Pero el mismo llamado sigue resonando en nuestra vida cotidiana. Que sepamos escucharlo. Que sepamos responder. Gracias por acompañarnos en Al Encuentro de Dios. Que el Señor te bendiga. Y hasta el próximo programa.